mediados de año tuve la posibilidad de ir a Matucana 100 a encontrarme con la obra Antes de que los dioses fueran hombres. Y yo debo reconocer que fui básicamente llevada por su elenco. Esa fue mi razón. Mario Orton, César Sepúlveda, Ricardo Fernández, Edison Díaz, y yo soy especialmente fan. A todos los anteriores los respeto, pero soy súper fan de Felipe Cepeda y de Andrew Baxter. Entonces, como si ellos están en teatro, yo voy a ir a verlo. Fin, así, ellos lo saben. Y bueno, me encontré con una obra de verdad alucinante, muy valiente. Trabajada en la dramaturgia por Gerardo Oettinger, con quien conversamos en su momento y nos contaba que este fue además un trabajo en colectivo, ¿cierto? Con este elenco y con los elencos que participaron antes en el proceso del proyecto, con otros actores que también en algún momento fueron parte y, por supuesto, bajo la dirección de Rodrigo Soto, quien nos acompaña. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias. Saludo a todos y a todas los que están escuchando. Y a mí me gustó tanto la obra que yo le dije a Gerardo, si la remontan en el verano, por favor vuelvan al semáforo, porque cuando ustedes la montaron, ahí en la sala pequeña de Matucana 100, la obra se agotó en la segunda función. Sí, fue un éxito de taquilla. Nosotros antes de terminar la temporada ya estábamos con las funciones agotadas. Y fue algo muy grato para nosotros porque teníamos... ¿Y fue sorpresivo? Sí, fue sorpresivo. O sea, a ver, yo tenía la seguridad de que nos iba a ir bien, pero no sabía que se iba a agotar, ¿no? Que ya superó la expectativa de que... Pero yo sabía que iba a generar ruido, que no iba a ir bien, porque el tema era bastante atractivo, convocaba. Pero claro, la temporada se agotó antes de que terminara y eso fue muy grato, sobre todo para los actores que tenían ahí un susto grande, ¿sí? Porque hicieron una apuesta, tuve que convencerlos de esto y ese proceso también fue complejo, no fue fácil. Bueno, sí, y además hay que decir, y yo sé que para alguna gente esto es como de mala educación o no sé qué, a mí no me importa, yo creo que es importante transparentar las condiciones en las que se hace arte en Chile, y este caso es una autogestión, fueron ustedes desde sus entusiasmos, no hay un fondo aquí detrás, no es que Matucana 100 los llamó y les dijo yo les pago por hacer esta obra, no. Fue básicamente el entusiasmo de ustedes por decir queremos hablar de la masculinidad en crisis, que de eso se trata la obra. Exacto. En un círculo de hombres, eso es lo que nosotros atestiguamos, ¿cierto? Este círculo de hombres muy distintos, de generaciones también distintas, que se reúnen a hablar de cuál es el lugar de ser hombre hoy día, ¿no? Exacto. Cuáles son las tensiones, los miedos, aquello que sucede ahí, y este fue el entusiasmo que los llevó a todo el equipo. Yo nombré al elenco, dramaturgia, dirección, pero aquí también está Juan Pablo Musa en la dirección, en la producción, el diseño lumínico y escenográfico de Rodrigo Leal, en la selección musical y arreglo de Nicolás Díaz, el vestuario Nicolás Joffre, Lucas Culacciati en técnico de iluminación y operador, la fotografía Rod Hoffman, el registro oficial de Mauricio Espinosa y la asistencia coreográfica de Gonzalo Beltrán, puros hombres. Sí. Hablando de feminismo. Sí. Eso trata finalmente el proyecto. Sí, de alguna manera era un pie forzado mío con respecto al proyecto, porque yo quería, cuando empezamos a elaborar este trabajo con Gerardo, yo siempre le dije, quiero que todo lo que se vea, lo que se escuche, lo que se muestre, esté construido desde la sensibilidad masculina, con sus errores, con sus virtudes. Quería de alguna manera asumir ese costo, ¿no? Y claro, al principio no era muy bien recibido esto. Yo el proyecto lo presenté en 3 teatros y nunca quedé en ninguno, cosa que nunca me había pasado, hasta que alguien me dice, Rodrigo, el proyecto es complejo, no es fácil y te va a costar meterlo porque estáis trabajando con puros hombres, porque estás tratando un tema complejo, difícil, sobre todo en estos tiempos. Y Matucana fue de alguna manera el lugar que creyó en el proyecto. Conversé con ellos, con el Hugo, que me atendió de manera fabulosa y creyó en el proyecto. Y bueno, y ahora ya la obra tiene una presencia y un recorrido y la gente salía muy contenta del teatro y de alguna manera fue bonito el proceso. Difícil, pero uno obtiene resultados. Y claro, como dices tú, es una obra que fue construida, elaborada con nuestra plata. Más con mi plata. Yo saqué plata de mi bolsillo para mí. En general es lo que siempre hago con mi obra. No me gusta postular mucho a los fondos porque no me gusta construir proyectos en base a la desconfianza. Creo que en el arte 2 más 2 no es 4. Y las personas que revisan los proyectos a veces te dicen, oye, tu propuesta de dirección no es coherente con la fundamentación.
no, amigo, no estás entendiendo nada. Esto no Bueno, es, no es matemática. y más una obra como que en el texto podría ser complicada, como te dijeron en los otros teatros que no te aceptaron. Claro, justamente. Claro. Podría ser polémica. Ahora, Sí. la razón por la que estamos hablando con Rodrigo Soto es porque antes que los dioses fueran hombres, regresa Matucana 100, pero ahora a la sala grande. Sí, sí, a la sala grande, que fue cuando comenzamos este proyecto, Matucana me ofreció a mí la sala grande y yo dije que no. Yo dije dije no, sala chica nomás, 120. Eso me dio miedo. Dije, no sé cómo me va a ir con Es esta que claro, obra. que los nombres Era una involucrados apuesta- son populares. Sí, claro, a Matucana le enganchaba los nombres, el elenco, pero, y por una cuestión de formato, de disposición escénica también, para mí era mucho más acogedor la Patricia Munster, ¿no? Pues, de alguna manera, el público termina de cerrar el círculo. Y claro, ahora nos invitaron de Santiago Mil y de Matucana, pero el pie forzado era Sala Grande. Y ahí van a estar entre este jueves 11, así que pasado mañana, hasta el 14. Solo estas funciones, de jueves a sábado. De jueves a sábado, sí. Y después vamos a estar en Quilicura también. Pero es el festival de Quilicura. Claro, entonces de jueves, tantos años. viernes y sábado a las 20 horas, el domingo a las 19 horas, son las 4 funciones de antes de que los dioses fueran hombres. Y yo les voy a decir por qué yo creo que todo el mundo debería ver la obra. Tengo muchas ganas de ir a verla de nuevo, porque a mí lo entretenido del teatro es que las obras cambian, crecen, se ajustan. Sí, hay unos pequeños cambios ahora. Sí, hay unos pequeños cambios. O sea, no grandes cambios, pero hay una cosa que yo, de hecho, ayer se las manifesté a los actoritos, me quedaron mirando como... ¿Qué estás ensayo, haciendo? ¿no? Que, Rodrigo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Así que vamos a ver si funciona. Igual la obra funcionaba como sí, yo la vi. sí. A mí, insisto, me gustó mucho por varias razones. Una, los feminismos son diversos, ¿cierto? Y cada uno tiene sus razones. Yo soy de la idea de que el feminismo es una posición moral ante el mundo, como dice la filósofa Diana Maffia, y por lo tanto no tiene nada que ver con lo que uno tiene de genital. Sino que más bien tiene que ver con su concepción de derechos humanos. Esa es mi definición. Sí. Luego puede haber otras de compañeras que piensan distinto. Hay varias. Y, por supuesto, luego lo pongo ahí encima diciendo, esta es mi definición como mujer feminista. Los hombres pueden ser feministas, siempre y cuando se comprometan con el cambio social que es necesario y que a ellos también les afecta para bien y para mal. Yo creo que eso es lo que vemos en la obra, el para bien y para mal. Y luego el voyerismo, ¿no? Es como a mí me da mucha curiosidad saber qué es lo que los hombres hablan entre ellos. Sí. Y creo que la obra lo que hace nos permite, ¿cierto? Y además sabiendo que fue escrita por un grupo de hombres, es poder entrar a ver cómo piensan respecto a este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que les complica? ¿Qué es lo que les hace ruido? ¿Qué es lo que les entusiasma de este nuevo momento? Porque los hombres de tu generación, los hombres de la generación que vemos en la obra, no son hombres que, claro, el feminismo es mucho más antiguo que ellos, pero en nuestra cultura no estaba tan instalado. Exacto. Entonces, como me cambiaron el mundo y no me pasaron el libro, el manual nuevo. Exacto. Sí, tiene que ver mucho con eso, con lo que tú dices. Fuimos criados donde nos decían donde mi padre me decían, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, claro, dice, ok, los hombres no lloran, y de repente, como dices tú, para un poco, ¿sí? Ayer esto era así, hoy día esto cambió. ¿Qué pasó entre medio de todo esto, ¿no? Y ese fue un ejercicio que todos nos cuestionamos al momento de ir elaborando la obra. Bueno, ustedes mismos como actores, ahora estoy justo preparando un taller sobre protocolos, ¿Ya? así como cómo habitar los protocolos, porque te pasan el protocolo cuando vayas a hacer una teleserie, una película, Sí. y es como, a ver, ¿qué es esto? A ver, como en tu caso, es como llevo 20 años haciendo esto, Sí. ¿cómo, en qué momento ya no puedo saludar a mi compañera de beso? Exacto, sí. Eso era, o sea, nosotros en los procesos de ensayo existían conversaciones que eran alucinantes, que yo podría haber hecho otra obra, solamente con las cosas que se pusieron ahí en la mesa y que nadie tampoco incitó ni obligó a que los actores empezaran a desprenderse un poco también de sus rollos, de sus machismos, de sus errores, de sus cosas. Y es bonito ese ejercicio también, porque es un proceso que hasta el día de hoy nosotros estamos aprendiendo. Para nosotros, voy a hablar por mí, pero creo que también represento al elenco, al equipo, declararse feminista es demasiado apresurado para nosotros.
Creo que hay mucha gente que dio la vida por esto y que ha luchado demasiado como para yo venir a darme o a ponerme esas banderas. Creo que me corresponde ir a ponerme al final de la fila y empezar ese camino de manera responsable, ¿no? Y creo que de alguna manera nos representa un poco ese lugar también. Creo que es muy importante hablar de hombres. Es sumamente importante hoy día hablar de hombres, porque no estamos educados, no fuimos educados emocionalmente, somos torpes emocionalmente. Y eso de alguna manera manifiesta en el lugar en que estamos, en cómo como dices tú, cómo nos acercamos a la persona, si a mí me gusta alguien de la manera más sana y más responsable. Hoy día existe un miedo del hombre en acercarse a esa persona. Sí. Yo tengo amigas mujeres y dicen, ¿qué les pasa, weón? ¿Qué les pasa? Y yo le explicaba esto a un par de amigas y me decían, ¿de veras? ¿Es verdad? Sí, no. Sí, ¿cómo yo afronto eso ahora? Como las lógicas de seducción cambiaron. Claro, porque yo no te conozco y tú no me conoces, y una mala palabra puede ser tomada de una manera violenta, acoso, y que puede ser justo también, ¿no? Y puede ser también muy injusto. Claro. Está lleno de casos también de eso. Exacto. Entonces uno dice, hay ahí una zona gris que a mí personalmente me cautiva mucho, ¿no? Y creo que en la obra tratamos de habitar ese espacio, sobre todo con el personaje de Felipe, ¿no? Que el personaje, no quiero spoilear, pero está el machista, está el progre feminista, está el progre gay. feminista de Mario Orton es adorable. Sí, el progre feminista está. Me dan ganas de abrazarlo después, como hijo. El Andy, que es un enfermero que es gay, que sufre de violencia por su pareja. Está el facilitador, que es el que de alguna manera genera que las discusiones en los círculos se puedan concretar. Y está el funado, que es el personaje de Felipe, que era el personaje de alguna manera bastante complejo, porque hablar de un funado hoy día no es fácil, ¿no? Entonces fuimos entrando en esas zonas grises de ese personaje y de esa situación que él habla, y donde nosotros, en nuestra vida cotidiana, y donde yo me di cuenta muchas veces con colegas, amigos que fueron funados, que cuando uno elaboraba ciertas preguntas con respecto a eso, las preguntas eran, ¿pero por qué estás preguntando eso? ¿Tú estás poniendo en duda la versión de la mujer? ¿Por qué pregunta eso? Quiero entender. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces nos dimos cuenta que esas preguntas ya no se podían elaborar en espacios. Y eso es muy complicado. Es muy complicado. Que no podamos preguntar es muy complicado. Y la única parte donde yo lo podía hablar era con hombres, ¿no? Y donde lo podíamos abordar era con hombres. De repente sí, habían amigas en las cuales uno que tiene mucho más confianza, hay años de amistad y que podía tratar el tema. Pero en general había una hostilidad tremenda. Y eso a mí me generó mucho ruido, mucho ruido. Y lo conversé con mi psicóloga en ese momento, mucho antes de elaborar la obra, que me generaban ruidos todos estos temas, y ella de alguna manera es la causante de esto. Me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Me dice, ¿vas a venir todos los días a sentarte acá a contarme este rollo? Me decía, eres creador y actor, haz algo con ellos. Y ahí de alguna manera brota Gracias, señora psicóloga. Abrazos para ti por potenciar la posibilidad de esta obra. Aquí pasan dos cosas. Una, a mí me han preguntado, yo he tenido muchas veces esta conversación con amigos o heterosis, ¿cierto? Preguntándome si ya, pero yo cómo voy a ser feminista si soy hombre, ¿no? Y es como, a ver, primero es como, ¿crees en la equidad de género? ¿Estás disponible para repensar tu privilegio, etcétera? Y luego es como, no te estoy diciendo que vayas a la marcha porque no. Pero hay otros hombres con los que necesitan escuchar esto. Y probablemente eso es lo que yo más celebro de la obra. Sí. O sea, es como que se requiere que hombres estén invitando a otros hombres a pensar estos temas, ¿no? Y la otra cosa que a mí me gusta mucho de la obra son todas las zonas grises que aparecen en la obra. Porque, por ejemplo, el personaje de Felipe es súper gris su funa. Sí. Es súper complicada. Sí. Y uno no puede decir, no, pero maldito abusador. Porque luego también tenemos su versión, ¿no? Claro. Y eso es súper claro. Sí, po. Y ninguno de los personajes es prístino. Y ni siquiera el más bien intencionado que llega a ser agotador en su buena intención. Y ninguno de los personajes tampoco es
absolutamente oscuro y tenebroso. Y eso es muy interesante de ver porque luego es como, hola, es la discusión que estamos teniendo socialmente. Esto es lo que está pasando. Claro, justamente, sí. Ocurre mucho eso, que son personajes que están en el día a día, están en nuestro diario vivir. Y eso es bonito también, ¿no? A mí lo que más una de las cosas que más me cautiva de la obra cuando termina, cuando concluye, es cuando se me acercan hombres, que es muy bonito porque el público mayoritariamente es más femenino, que hombres. Y las mujeres se ponen de pie, aplauden. Y Sí, por fin alguien lo está diciendo. Sí, es muy bonito ese ejercicio. Pero habían hombres que a mí se me acercaban y me decían, estoy mal, bueno, me siento muy mal, no me siento bien. Otros que me decían, siento que me pegaste una patada en mis testículos, estoy... no sé qué decirte, no me siento bien. Y claro, obvio, porque uno es eso, ¿no? Uno se comportó de muchas maneras, de maneras tan primitivas, tan... Cuestionables hoy día, pero luego Claro. hijos de su cultura, po. Exacto. Y cómo te criaron también, cómo uno vio la relación de sus padres, ¿no? Mamá en la casa, papá proveedor. Y claro, yo recuerdo que a mi padre no quería que mi madre trabajara. Mi madre quería trabajar para ayudar en la casa, porque no alcanzaba la plata. Y había todo un ego también de Por ese supuesto. hombre, ¿no? Que fue criado solo, que no tuvo padres, Entonces, uno también tiene que entender ese lugar. Yo a mi madre no le puedo venir a hablar de feminismo a una mujer de 80 años a esta altura. Para ella ya está decepcionada de todo esto, ¿no? Entonces... Pero sí uno puede hacer ese ejercicio con las nuevas generaciones y con con personas también de la edad de uno. Creo que ahí hay un trabajo grande que hay que elaborar. Y claro, había mucho, porque se pensaba que la obra era en contra del feminismo, que íbamos a dejar mal a las mujeres, No, que íbamos a defender el no, machismo, no, que no. íbamos a... de hecho, hasta el día de hoy me han llegado comentarios, cosas, oye, sí, tu obra, Felipe me comentaba, así, oye, me sacó un cabro que la obra que había dado que hablar, que era una obra antifeminista, que defendía el macho. Como que Felipe le tuvo que decir, hermano, anda a verla. O sea, Exacto. ¿cachai? Como no dejes que te cuenten nada, porque claro, a él le contaron algo y seguramente a esa persona que contó le dijeron otra cosa. Y a lo mejor puede haber ahí alguna persona que no le gustó, que también es Pero, válido, o sea, por obvio, supuesto. obvio. Pero por lo menos a mí, y por eso también he sido tan vocal en decirlo, y lo puse en redes y la ultra recomendado. Sí. Con todo lo que yo sé de feminismo, con todo lo que he trabajado en Sí. los temas, a mí me parece que es una obra urgente, Sí. súper recomendable. Además, como teatro, es muy interesante, Sí. como ejercicio teatral. Sí. Los 6 están increíbles Sí. en escena, la dirección está muy buena, de verdad. Es la razón por la que lo puse ahí como mi obra favorita del año pasado en las redes Sí, sociales. Muchas gracias por eso. Así que yo se las recomiendo. Después, si quieren, me mandan ahí un mensaje y me reclaman si no les parece. Pero entonces, a partir del jueves y hasta el domingo, son solo 4 funciones de Antes de que los dioses fueran hombres, con un elenco maravilloso: Mario Orton, César Sepúlveda, Ricardo Fernández, Felipe Cepeda, Edison Díaz y Andrew Baxter, con la dirección de Rodrigo Soto, que nos ha acompañado acá en el estudio. Gracias, Rodrigo, por venir. No, gracias a ustedes siempre por la invitación, por darle cobertura al teatro, al arte. Así que nada, vida eterna para esta radio y para este programa. Y ustedes entonces vayan, consíganse sus entradas. Esto es parte de Teatro a 1000 en Matucana 100. Así que se pueden comprar las entradas también en m100.cl. Nos tenemos que despedir. Hoy día yo tengo Radiópolis a las 5. Vamos a estar conversando con